Bien, bienvenidos a este nuevo vídeo de historia donde vamos a hacer un breve análisis sobre la Italia fascista y la Alemania nazi. El martes, como ya sabéis, tenemos el control, la pequeña prueba, un pequeño parcial, ¿vale? Discutido en clase, pero un pequeño parcial que al final de cuentas vais a ver que va a ser mejor para que tengáis primero el puente más desahogado. ¿Vale? Y en segundo lugar, para que tengáis mejores opciones de aprobar un comentario de texto que sabéis que va a ser la base del tema, ¿de acuerdo? Voy a plantear cuáles son las preguntas de Italia, cuáles son las preguntas de Alemania y las voy a ir respondiendo con la información que viene en el libro, ¿vale? El examen va a ser preguntas de desarrollo, de las que están ahí, ¿vale? Sobre Italia y Alemania y algunas de ellas pueden caer también de tipo test. Es decir, vamos a hacer las dos estrategias para que tanto unos como otros puedan tener las posibilidades. Ahora bien, en el tipo test, a aquellos que gusta tanto el tipo test, vamos a hacer un tipo test real. Es decir, vamos a plantear las reglas básicas de los tipos test. Es decir, si tienes dos mal, resta una bien, ¿vale? Con lo cual, a ver qué es lo que más interesa. Bien. Como ya sabéis, nosotros vamos a ver en este primer parcialillo la información del tema 8. En la página 183, en el punto 1.3, ¿vale? Eso sí va a entrar de desarrollo, puro y duro, ¿vale? En el que me interesa los dos guioncitos de ahí, ¿vale? Lo que dicen, los factores que favorecieron el establecimiento del régimen totalitario son inestabilidad política y situación económica y social, junto con lo del estado totalitario, que es el cuadrito naranja de la derecha. Eso es puro y duro de comentario, ¿vale? Bueno, comentario, de pregunta un poco más larga, ¿vale? Bueno, vamos a explicar un poco, ¿vale? Cuando hablamos de un estado totalitario, hablamos de un estado que de alguna manera busca ejercer el poder en una sola persona para poder solucionar los problemas que hay. Es decir, se cree que solucionando los problemas mediante una dictadura se pueden resolver todo mucho mejor. Y vamos a ver que no es la mejor solución. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que los totalitarismos aparecen porque, claro, en esa inestabilidad política causada obviamente por el final de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Tenemos ahí, por un lado, un modelo absolutista basado en los reyes. Todavía estamos pensando en reyes, en diversos imperios que vamos a tener desde el punto de vista político, pero al mismo tiempo también otros que van a buscar una lucha contra los estados que van a ser más democráticos y que van a permitir la mayor participación del pueblo. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay ciertos estados que están mucho más frágiles y por tanto van a intentar consolidarlo todo a través de dictaduras. Claro, cuando hablamos de que se necesita a alguien, quien lo necesita es el pueblo. ¿Y qué necesita el pueblo? Pues evitar que se lleve a cabo una inflación monetaria. Es decir, que a partir de los impuestos, todo derivado de la Primera Guerra Mundial, que a partir de los impuestos se reduzcan todos los problemas que han surgido a partir de los años 30. Es decir, a partir del crash del 29. Conflicto económico, desempleo, inflación monetaria, subida de impuestos, escasez de alimentos. Todo esto, claro, la gente sufre. También en Europa, la crisis de los años 30. ¿Vale? Pero claro, estos totalitarismos que queremos que son, o creían que eran la solución, fijaros cómo no es la solución. Porque, por un lado, la principal característica de este tipo de estado es que está basada en un líder, que normalmente va a tener un gran carisma, una gran acción política y social. Claro, se anula la pluralidad política. ¿Eso qué significa? No hay partidos. No se vota. El pueblo no puede votar. No tiene derecho a votar. Yo soy el líder porque yo soy el líder. Y no hay más. Con lo cual, ¿qué estamos haciendo? Anular la libertad de los individuos, que puedan, de alguna manera, poder ponerse en contra de estos máximos dirigentes. Es decir, se prohíbe las manifestaciones. Y está claro que lo que se fomenta es el nacionalismo.
Es decir, el sentido de nación propio acompañada de la necesidad de como nación extender los dominios por todo el mundo. Es decir, basar su imperialismo, pero ¿qué es lo que ocurre? Que al mismo tiempo tenemos xenofobia. Es decir, tenemos superioridad en cuanto a la raza. Con respecto a la Italia fascista, que hay aquí, de estas preguntas que tenéis ahí, algunas podrán caer como tipo test y otras como preguntas de más desarrollo, pero vais a ver que son muy cortas. En primer lugar, con Italia tenemos que preguntarnos, ¿qué es el fascismo, no? Pues está claro que el fascismo no es otra cosa que un movimiento político y al mismo tiempo social que busca, a través de un carácter totalitario y xenófobo, la negación de los partidos políticos, es decir, crear un partido político único, ¿vale? A través de un mismo líder, ¿de acuerdo? Claro, ¿qué es lo que queremos con esto? Pues un movimiento fascista que estuviera marcado de alguna manera por la movilización, es decir, por la forma en la que vamos a mover a las masas. ¿Para qué? Para atraer a la gente, darle como el caramelo, para atraer a la gente ¿a qué? A conceptos como la raza, la patria o al jefe del Estado, ¿vale? Ese jefe del Estado que es como el conductor del pueblo. Cuando hablamos de fascismo, hay que hablar de lo que fue el fastidico combatimiento, ¿vale? Es decir, es lo que Benito Mussolini, que es el personaje que tenéis a la derecha, creó, es un grupo militar denominado de esa manera, o también denominado los famosos camisas negras, que de alguna manera van a contener las ciertas revoluciones obreras que se van a fomentar, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que esas clases medias intenten someter a esas clases mucho más bajas, ¿vale? De hecho, este fácil combatimiento permitió aplastar ciertas huelgas generales que proclamaron los miembros de los partidos de izquierda, porque la Italia fascista y la Alemania nazi son partidos de extrema derecha, ¿vale? Claro, hemos dicho que el fácil combatimiento lo creó Mussolini, pero después de todo eso, ¿cómo fue nombrado Mussolini jefe de gobierno? Pues muy sencillo, ¿vale? Porque consiguió que el propio rey Víctor Manuel III, no segundo, el segundo ya lo vimos en su momento, Víctor Manuel III lo nombrara rey. Lo nombrará como el líder de todo el Estado fascista, ¿vale? ¿Qué es lo que hizo? Y ahí es donde yo voy a lo de ¿hacia dónde dirigió Mussolini la expansión militar? Pues la dirigió hacia Roma. ¿Por qué? Porque unos 40.000 camisas negras aproximadamente, unos 40.000 miembros del fácil combatimiento, fueron armados a la capital hacia Roma en torno a octubre de 1922 para así empezar a construir toda la base de un Estado totalitario, ¿vale? Siendo en 1926, cuando se anula totalmente partidos y sindicatos. Si se anulan partidos, ya hemos dicho, significa que no hay opción a que la gente vote. Y si se anulan sindicatos, se anula que la gente pueda expresar su opinión libremente. Con lo cual, ¿qué tenemos en Italia? La proclamación de Mussolini como caudillo obduce. Ahora bien, cuando hablamos de que un Estado, es decir, cuando decimos que un Estado fascista busca un expansionismo, lo realiza. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para eso se firmó el Pacto de Acero de 1939. Porque esto permitiría que entre Benito Mussolini y Hitler hubiera una alianza militar, es decir, una alianza entre Alemania e Italia para posiblemente una participación en la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Al mismo tiempo de que permitió la anexión o la conquista, la expansión militar de países como Albania o, si nos vamos fuera de Europa, Etiopía, ¿vale? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de política económica autárquica, hacemos referencia a un concepto que viene a la derecha, que es una política económica de autosuficiencia, es decir, una política basada en el autoconsumo, en generar lo mínimo para poder subsistir, ¿vale? Y así evitar que otras potencias extranjeras vendan nuestros productos, ¿de acuerdo? Bien. Y para terminar, pues bueno, pensar que
nosotros, esos personajes, tienen que comer un poco la cabeza a los demás. ¿Y para eso qué se hace? Controlar ideológicamente. ¿Vale? Para eso se crea la Organizzazione per la Vigilancia e la Repressione del Antifascismo. Es decir, lo que se va a hacer es limitar la libertad de pensamiento y de la ciudadanía. ¿Para controlar a qué? Que todos se opongan a este personaje, a Mussolini, que se ha puesto de forma autoritaria. ¿Vale? Bien, ¿ahora qué tenemos? Pues tenemos la Alemania de Hitler, la Alemania nazi. Para ello tenemos que empezar preguntándonos lo que es el nacionalsocialismo y en qué se basó. Pues el nacionalsocialismo, la nación recae en el pueblo. Pero, ¿realmente eso va a ser así? ¿Cómo podemos definir qué es el nacionalsocialismo? Pues es un movimiento político y social, totalitario, ¿vale? Que se conoce como, o se reconoce como un régimen dictatorial, ¿vale? Que se caracteriza por por generar un partido único, por esa ausencia de pluralismo, por la ausencia también de libertades y el control ideológico que hemos hablado, por ejercer el poder sin limitaciones y por movilizar a la población siempre para defender al Führer, ¿vale? Y eso sí que significa eliminar partidos y dirigir la política hacia un mismo vínculo, es decir, monopolizar los aspectos de la vida social. Ahora bien, cuando hablamos de que fue la NSDAP, hablamos de que ese es el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes fundado en 1920, que es el que vamos a llamar realmente el partido nazi, que va a ser liderado por Adolf Hitler. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el Tratado de Versalles todas estas cuestiones, todo su programa político va a ser revisado. Al final, lo que va a ocurrir es que Hitler proclamará, junto con ese partido, un golpe de Estado y será condenado. Claro, y eso ya va a preguntarnos, ¿y en esa cárcel qué es el Mein Kampf? Pues fue una obra ideológica que escribió cuando fue encarcelado, que lo que buscaba era explicar los contenidos racistas y antidemocráticos que tendría que tener un Estado nacional socialista. ¿Vale? Con lo cual podemos decir que es un libro escrito por Hitler en la propia cárcel, tras el fallido golpe de Estado que intentó en Múnich. ¿Vale? Nos preguntamos, ¿qué quiere decir que los nazis en su política exterior expansionista buscaban su espacio vital? Y para eso nos vamos a la página 191. Significa que lo que buscan es crear un Estado-nación, el Einreich, ¿vale? Es decir, crear un espacio vital donde todos los territorios que Alemania conseguiría tendrían que tener el derecho para utilizar cualquier fuente de recursos y alimentos, ¿vale? Al mismo tiempo, ¿qué fue o por qué se caracterizó realmente ese racismo nacional, el nacionalismo racial, ¿no? Pues se caracterizó por que la lengua y la raza alemana, como raza predominante, importante y única y perfecta, fuera realmente ese pueblo verdadero y alemán, el llamado el Einvolk, de ahí Volkswagen, el coche del pueblo, Volkswagen, que sea esa raza, el Einvolk, superior, y que dominara a todo el resto. ¿Y eso qué significa? Que si soy superior, tengo que dominar y anexionar a todos los territorios que van a estar junto a mí. Y para ello, ¿qué tengo que hacer? Acabar con ciertos grupos étnicos como judíos o gitanos. ¿Vale? ¿Hasta qué punto? Hasta que en el 1935 se promulgan se aprueban las llamadas leyes de Nuremberg. ¿Vale? Es decir, que va a ser la clasificación de personas en categorías alemanes, es decir, la raza predominante, Einvolk, judíos, mestizos, ¿vale? Es decir, se legalizaba la discriminación racial de estas razas étnicas, de judíos, ¿vale? Y, obviamente, se le prohibía acceder a cualquier ámbito político. La cuestión es que nuestro querido Hitler muere tras morir el presidente de la República, Paul von Hindenburg, se autoproclamará Führer, caudillo, e instalando el Tercer Reich y propiciando la
la Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Bien, pues nada, esto es todo. Nos vemos. Gracias.